Bueno, según los estudios más recientes, las 20 semanas marcan un límite razonable para la práctica del aborto. O sea, la medicina no aprueba un aborto ni recomienda un aborto luego de las 20 semanas de gestación, ya que de ahí en adelante se le supone que el feto desarrolla su sistema nervioso. Claro, este criterio ha sido discutido con diferentes fundamentos, ya que existen posturas que entienden al cuerpo de la madre y su bienestar como único parámetro. Podemos decir que estamos ante una situación atenuante, que en definitiva aún sigue siendo un tema de debate, obviamente. En lo personal nunca he interpretado que un feto pueda equipararse a un ser humano, conformado física e intelectualmente. O sea, un feto depende de la vida de la madre, o sea, no es un ser individual o independiente. Hecho que define sus derechos en términos legales, o sea, para términos legales tiene que ser un ser. Los derechos del individuo se desprenden de su humanidad y condición que no puede atribuir a un feto en desarrollo, que obviamente se está desarrollando, no es una persona, no es un ser. Como ya les dije, soy madre y amo mucho a mis hijos, pero puedo decir con toda seguridad que el bienestar y potestad sobre el cuerpo de una madre ejercen en etapas tempranas del desarrollo fetal deben considerarse un derecho. O sea, yo entiendo que una mujer que por alguna situación dentro de esas semanas que la ciencia dice que todavía no es un de estos, que todavía está en desarrollo un feto, podría hacer su aborto, ¿verdad?, tomando su decisión personal, porque la mujer es la única dueña de su propio cuerpo y ninguna otra persona puede decidir sobre su cuerpo. Así que volvemos a lo mismo, los derechos de cada persona individual en tomar las decisiones. ¿Por qué no está atentando contra su vida? Porque no es una vida, es un feto en desarrollo dentro de esas primeras 20 semanas. Y tenemos absoluta potestad sobre cada aspecto de nuestra vida. Por otro lado, para afirmar que se está decidiendo sobre la vida de otro ser humano, primeramente debemos definir que en efecto hablamos de un ser humano en acto, porque si estamos hablando de un feto en desarrollo, que se está desarrollando, no es un ser. Así que tú no te puedes creer superior a algo que no es un ser. Así que sería hipotético decir que estamos siendo superiores a otro ser humano, porque no estamos hablando de un ser humano. Estamos hablando de un feto en desarrollo, que todavía no se ha desarrollado, que no tiene conciencia y que no es un ser humano, no depende de sí mismo. O sea, estamos hablando de un feto, de un cigoto en desarrollo. Por ende, entiendo que cuando hablamos de la creencia de la superioridad humana, que si determina el favor para decir la vida de otro ser humano, pues hablaríamos entonces de un ser humano, de una persona, como hablamos en el tema de la eutanasia, que ahí todas las personas dicen, no, pues la persona es egoísta porque está pensando en sí mismo. Pero sin embargo, cuando venimos al tema del aborto, ahí pensamos diferente, ahí decimos, no, entonces se cree superior. Entonces, ¿vamos a permitir que las personas decidan sobre sí mismos o vamos entonces a interponer ideas de lo que debe hacer otra persona? Entonces nos estamos contradiciendo en argumentos. Así que debemos salvaguardar y respetar las decisiones de cada persona en torno al aborto. No es que la persona se crea superior, simplemente hay una violación, hay una condición médica, y si ese bebé que van a nacer con una enfermedad, no necesariamente el síndrome de Down, porque entiendo que esa enfermedad no se puede determinar durante la gestación, así que si un niño tiene síndrome de Down, eso no se puede saber hasta que nace. Pero si hay otras malformaciones, por ejemplo, que no viene con el cerebro, que viene con el cerebro pequeño, o que viene con alguna enfermedad física que le va a permitir desarrollarse y crecer, porque hay bebés que nacen con enfermedades, las mamás los tienen como quieran, sabiendo que vienen enfermos, pues porque quieren ponerse el reto de hacerlo, pero el bebé como quiera muere a las 2 semanas, 3 semanas. Para evitar poner en peligro la vida de esa mujer, pues los médicos a veces recomiendan en esas primeras 20 semanas de gestación que se realice un aborto. ¿Para qué? Para impedir que la madre corra riesgo y muera por un feto que está en desarrollo, o que el feto cuando nazca y sea un bebé, entonces enfrente estos problemas cuando apenas se sabía que se estaba desarrollando, se sabían de los problemas. Así que es un poco cruel, tal vez para algunas personas sonará un poco duro, pero no es un bebé antes de las 20 semanas, no lo es. Es un feto en desarrollo y hay que tener bien claro en eso, porque está ahí en la barriguita no es un bebé, es un feto. Tenemos que saber diferenciar. Es como decir que una semilla es un árbol y no podemos pensar eso. Bueno, no es decisión ni inadecuada ni adecuada, es una decisión personal de cada mujer bajo sus circunstancias. Obviamente siempre hay una causa o un detonante
hay un detonante específico porque nadie dice, mira, me embaracé, no quiero, me arrepentí. O sea, realmente no existe una espontaneidad, siempre hay una razón, siempre hay una razón. En el caso de la violación, la mujer no pidió tener un hijo, la mujer no pidió concebir, la mujer no decidió tener ese hijo. En caso de una malformación, pues la mujer tiene derecho a si quiere darle calidad de vida a ese hijo o si quiere traerlo al mundo a sufrir y a como quiera a fallecer posteriormente. Así que coincido con los compañeros, en caso de que la mujer corra riesgo su vida, pues obviamente es una vida que no vamos a poner en riesgo por un feto en desarrollo. Así que obviamente es una decisión bajo unas circunstancias, así que no podemos decir si es adecuado o si no es adecuado, porque lo que yo piense que es bueno no necesariamente para otra persona es bueno. Así que yo no puedo poner mi criterio y mi opinión personal sobre la decisión de otra persona que está bajo otras circunstancias. Así que cada mujer, la razón que sea, tiene que tener potestad sobre su cuerpo y su decisión dentro de ese tiempo donde no ponga en riesgo la vida y luego de que el feto no tenga desarrollo. Así que básicamente, como mencioné anteriormente, dentro de esas primeras 20 semanas que se considera un feto en desarrollo, la madre debe de estar segura y decidir qué quiere hacer con su estado de gestación. Si quiere continuar con el embarazo o no quiere continuar con el embarazo, la razón que sea. Siempre y cuando sean dentro de esas 20 primeras semanas que el feto todavía está en desarrollo, que no es un ser, pues podríamos tenerle la opción. No es que vamos a decidir, porque el Estado no debería decidir sobre el cuerpo de una mujer. Eso es una decisión personal de cada una de nosotras. Así que el recurso del aborto debería de tenerse abierto para que la que tenga la necesidad de recurrir a ese acto para salvaguardar su vida o ¿verdad? Que esté en tiempo, pues pueda tener la opción y no recurra a clínicas que no están autorizadas donde pueden perder su vida. Así que es mejor regular que prohibir. Tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que estar seguros y verificar en qué momento específicamente esta madre va a tomar esta decisión por X o Y razón. Así que no podemos decir que es un asesinato porque al momento de nacer es que comienzan los derechos. Legalmente en estos momentos el ser humano comienza a tener derechos en el momento en que nace. Antes de nacer quien tiene derechos es la madre por encima. Así que definitivamente no es un asesinato porque no es un ser humano, no es un ser, es un feto en desarrollo, por ende no se considera un ser humano ni legalmente ni tampoco biológicamente. Biológicamente no es un ser, así que no puede ser tampoco un asesinato, porque para asesinar a una persona tendría que ser una persona y un feto en desarrollo no es una persona. Así que no te pasa. Eso lo tiene que determinar un experto en la salud emocional, un experto en el comportamiento, porque no podemos arriesgarnos a que esa menor haya sido influida para tomar esa decisión por sus padres, por su novio, por su pareja. Así que tendría que ser un caso individual. Si la menor fue violada, obviamente no entiendo yo que una menor no quería tener un hijo de una violación. Imagínense, la niña no decidió eso. Así que si es un caso donde la menor sí consintió dentro de los parámetros de una relación sexual y la menor quiere tener ese aborto porque no puede tener y atenta contra su vida, porque cuando uno está jovencita y está embarazada, su vida corre en riesgo mucho más que una mujer, ¿verdad? Mayor. Entiendo que eso no lo podría determinar la niña. La niña tiene que tener el deseo, pero habría que verificar si realmente ese es su deseo, no que fue interpuesto por terceras personas. Así que, como siempre digo, hay que ver cada caso individual y si esa niña habría que corroborar realmente ese es su deseo de tomar esa decisión, porque obviamente sería un niño cuidando a otro niño. No sería correcto que una niña tenga un hijo que ella no puede tener, y volvemos a lo mismo, la educación sexual. Tenemos un país que es un tabú la educación sexual y es por eso que vemos estas niñas que, ¿verdad?, dentro de la curiosidad y de todas las emociones que las personas tienen durante la adolescencia, que es que cuando esas hormonas explotan y están a flor de piel, como uno dice,
juegan y a veces pues no ven las consecuencias porque nunca fueron educadas sobre la sexualidad, de las consecuencias que podría tener las relaciones sexuales. Muchas niñas no saben tan siquiera ni cómo se embarazan, ni cómo ocurre el coito, ni la manera de embarazarse. Así que debemos nosotros, yo digo, toda la sociedad debemos de empezar a educar bien a nuestras niñas, porque de hecho se ha habido una disminución, ha disminuido en Puerto Rico la tasa de jóvenes embarazadas en comparación con otros años. Esto no lo han resaltado mucho, pero yo he estado pendiente a eso, y ahora que se están trayendo estos temas y que estos niños tienen un poco más de acceso al internet, eso es contraproducente por otras situaciones que todos sabemos que están expuestos. Pero hemos visto cómo a lo mejor algunos se han educado por sí mismos, ya que muchos padres no se atreven a tocar estos temas, y ha disminuido grandemente el número de niñas embarazadas menores. Así que tenemos que tener en cuenta que la educación sexual es bien importante para matar de raíz estos problemas, y que nosotros no estemos aquí discutiendo esto. Así que si todos ponemos de nuestra parte y nosotros trabajamos y educamos a nuestros niños, porque les voy a decir una cosa, muchas veces me preguntan, Shirley, ¿cuándo yo le puedo hablar a mi hijo sobre educación sexual? ¿Cuándo? Desde que pregunta. El niño que hace una pregunta es porque está preparado para recibir la respuesta. Cuando un niño tiene una pregunta es porque ya sabe, solamente quiere ver qué es lo que tú opinas. Cuando una niña pregunta, mami, esto y esto, no es porque ella quiere saber, es porque ya ella tal vez ya tuvo una experiencia, o escuchó a alguien y entonces quiere saber qué es lo que tú dices. Es el momento de tú como padre o como madre de guiarla por el buen camino, o por el buen camino si es varón, porque esto va para las niñas y para los niños también, hay que educarlos a los dos por igual, de cómo tener una educación sexual sana, cómo tener relaciones sanas, y por qué esta persona debe de esperar, ¿verdad?, para tener relaciones, porque tener relaciones conlleva una responsabilidad, y muchas veces nosotros como padres nos olvidamos de eso, por miedo, por falta de educación, o porque no nos atrevemos, o porque a veces es un tema incómodo, o porque lo vemos el sexo como un tabú, y el sexo no debe ser un tabú, porque cuando el sexo es un tabú ocurren estas cosas. Vemos niñas que no están preparadas teniendo hijos, vemos niñas en relaciones que son violentas, porque la educación sexual abarca todo. Para tú identificar una pareja, ¿verdad?, una pareja que sea sana, y una pareja que pueda complementarse, una pareja que te esté maltratando, y eso va para toda la vida, porque eso que tú le enseñas a ese niño o esa niña lo va a disfrutar y lo va a aplicar el resto de sus días, no solamente en su niñez, va a ser algo que tú le vas a sembrar. Así que para evitar estos abortos, para evitar estas malas decisiones, es bien importante que ataquemos la raíz y eduquemos a nuestros niños sobre el sexo. No importa la religión, no importa el nivel de educación, no importa. Si no sabemos cómo, mira, agarremos un librito, busquemos en internet una ayudita, o preguntarle a un amigo, pero siempre tratemos de tocar esos temas con nuestros hijos para no llegar al aborto, porque a nadie le gustaría que una niña abortara. A mí no me gustaría, pero si ya ocurrió, tampoco le voy a quitar el derecho de desgraciarse la vida, cuando a lo mejor no tuvo la educación, ni es culpable de la decisión que tomó, porque a lo mejor era un ignorante en ese momento. Y ignorante no es ofensivo, es que simplemente no estás consciente de algo, pues porque lo ignoraste, porque no te educaste, o porque nadie te habló. Así que para evitar el aborto y evitar este mal rato, que emocionalmente la va a afectar, porque nadie quiere tener ese proceso, y obviamente la va a afectar emocionalmente, vamos a educar a nuestros hijos sobre el tema de la educación sexual.